en un niño como el que le disparó al senador Miguel Uribe, ¿qué es lo que podríamos explicar alrededor de lo que pasa en la cabeza de él? Tenemos que empezar a entender eso. Es un cerebro en desarrollo. Hay varios aspectos que aún no están consolidados como sí tenemos los adultos. Son decisiones mucho más impulsivas que racionales. Y una etiqueta muy peligrosa de utilizar es decir que estamos frente a un sociópata o a un psicópata. La ley en Colombia dice que los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos. Ellos tienen un sistema especial, se llama Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Cuando él cumpla 22, ya la pena se extingue. Inclusive no le queda siquiera un antecedente. Bienvenidos a este especial de Minuto 60 sobre un tema muy doloroso, muy complicado que tiene que ver con el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe a manos de un menor de edad, un hecho que generó un dolor en el país, no solo por la víctima, sino también por el victimario, que llevó a más de 70.000, 75.000 personas a marchar solo en Bogotá, pidiendo paz, pidiendo por la salud de Miguel Uribe, y que finalmente pues nos ha dejado muchos elementos en el aire. Hay muchos videos, hay muchos rumores, hay muchas versiones, pero hoy queremos nosotros contribuir en esta conversación para poder entender pues qué es lo que pasa en la cabeza de un niño que toma la decisión de empuñar un arma y dispararle a una persona. Por eso vamos a hablar con una persona que entiende muy bien este tema. Vamos a hablar con el profesor Belisario Balbuena, que es psicólogo forense, criminólogo y es un experto en este tema. Profesor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Fernando, mil gracias por la invitación. Muy bien. Hay una pregunta que queda para arrancar y es: ¿cómo se vuelve uno un experto, criminólogo y además de eso psicólogo, forense? Eso uno ¿cómo llega a eso? Bueno, la psicología fue una decisión en mi vida. Desde que estaba en el colegio y hacia el año 90 ingreso a estudiar la carrera. Termino el año 95 y digamos que mi perspectiva era dedicarme al tema clínico, en terapia de familia y pareja, que era como la especialidad de la universidad de la cual soy egresado. Sin embargo, a comienzos del año 96 llega a la universidad un requerimiento de reclutamiento para un psicólogo recién graduado, que no fuera mayor a 25 años, que no tuviera hijos, solteros, sin ningún tipo de vínculo marital, que tuviera X promedio académico durante toda la carrera. Yo reunía todos los requisitos, me presenté sin saber en realidad qué era. Yo solamente sabía que quien había hecho el requerimiento era el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en esa época, que hoy día está extinto, desde el año 2011. 2011, sí. Y pues yo me presento, sí, paso todos los procesos de selección, duró 4 meses y me dijeron: mire, usted fue el elegido. Inicialmente me empiezan a dar una capacitación, un entrenamiento. Varias de esas capacitaciones fue con gobiernos extranjeros que en esa época colaboraban con el DAS. El gobierno inglés, la embajada americana, bueno, varias gente que ya tenía experiencia en trabajar temas de inteligencia e investigación criminal. Y me meto en este mundo de la perfilación criminológica, del análisis de conducta, sí, del análisis de blancos que para el momento o en su momento eran estratégicos para el gobierno de turno, imponer todos esos conocimientos y habilidades y adquirir otras habilidades más en este trabajo de la criminología, las ciencias forenses, la psicología. Y bueno, desde que me retiré del DAS, que fue hacia el año 2009, pues me he dedicado mucho también al estudio del cerebro y la conducta, de lo que se conoce como neurociencia, en especial en una disciplina incipiente aún en Colombia, que se conoce como neurocriminología.
Ok. Bastante sofisticado todo ese camino, profe. Profe, vamos a entrar ya en materia. Eh, yo tengo un hijo de 15 años. Justo me enteré de lo que le había pasado a Miguel y el atentado del que fue víctima, rumbo a la comida de 15 años de mi hijo. Y cuando llegó toda esa información y nos dimos cuenta que era un niño con la edad de mi hijo, a mí eso pues me afectó profundamente. O sea, no solo por lo que le había pasado al senador, sino también porque era un niño el protagonista de todo esto. Profesor, ¿qué lleva a un niño de 14 años a empuñar un arma, disparar contra alguien, pero además recorrer el camino que recorrió, la llegada, cómo camina por las calles, cómo se aproxima? Sí, parece una frialdad, pues, aterradora para mí, ¿cierto? ¿Cómo llega a eso? ¿Qué es lo que pasa para que un niño tome esa decisión? Mira, Fernando, y entiendo obviamente que el tema te toca personalmente, pero digamos que cognitivamente, en el desarrollo, incluso en el neurodesarrollo, pues un joven de 15 años ya no es un niño, es un adolescente, que pese a que es un menor de edad, pues tiene ciertas condiciones, sobre todo ciertos riesgos. Sí, el primero es que está en un periodo, en un lapso etario muy complejo, de muchos cambios, de muchas cosas que su misma psiquis, su cerebro necesita, porque todavía está en desarrollo. Tenemos que empezar a entender eso. Es un cerebro en desarrollo. Hay varios aspectos que aún no están consolidados como si tenemos los adultos. Por ejemplo, la corteza prefrontal, ¿sí? Que la tenemos aquí en la parte de frente de nuestro cerebro, que más o menos se termina de consolidar hacia los 24 o 25 años. ¿Qué nos permite? Varias cosas. Dentro de esas, el manejo de nuestras funciones ejecutivas, es decir, cómo en el día a día nosotros nos desenvolvemos. Nuestra capacidad para tomar decisiones, nuestra capacidad para medir las consecuencias de lo que hacemos, ¿sí? Para hacer cierta prospectiva, nuestra capacidad de controlar impulsos, el control inhibitorio, entre muchas otras. A esa edad aún no está desarrollado eso. ¿Qué significa? Que los adolescentes son impulsivos, que son irresponsables en la toma de decisiones, tienen pocos elementos de contraste para tomar decisiones. Son decisiones mucho más impulsivas que racionales. Tú y yo podemos tomar decisiones de acuerdo a comportamientos anteriores, a cosas que nos han pasado, vivencias, a creencias. Los jóvenes no. Las toman con impulso sin medir las consecuencias, pese a que pueden discriminar, y esto es muy importante saberlo, lo que es correcto de lo que es incorrecto, ¿sí? Ellos saben que hacen daño, cuándo hacer daño y cómo hacer daño, pero en ocasiones no dimensionan ese daño que pueden lograr. Entonces, estamos hablando específicamente, Fernando, de un joven con unos elementos de riesgo en su conducta. ¿Cuáles? El primero, el abandono. Su papá lo deja y se va a otro país. Su mamá fallece, queda al cuidado de unos familiares y tiene otro elemento de riesgo que es violencia intrafamiliar, al parecer víctima de maltrato. Hay otro elemento de riesgo del cual da cuenta una institución que conozco muy bien, que es Civipron, donde él tuvo unas fichas de ingreso por habitar calle. Ese es otro elemento de riesgo conductual. Y otro también muy grave, el consumo de droga alucinógena, de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y junto con sustancias va alcohol, bueno, va otra serie de adicciones que son agradables para el cerebro adolescente. Al cerebro adolescente le gusta la dopamina, le gusta todo aquello que le hace sentir placer. Sí, iba a preguntar, ¿qué es lo que hace la dopamina? ¿Por qué esta tendencia a buscarla? ¿Qué es lo que produce eso en la persona? Primero, es una tendencia natural. El adolescente se mueve mucho por temas de ensayo y error, y por eso mismo necesita unos reguladores de comportamiento, ¿sí? Y los reguladores de comportamiento más importantes son sus padres o cuidadores, no tanto con lo que le digan, sino incluso con el ejemplo que le den, que eso es lo que más arrastra, lo que más mueve.
Cuando no los tienen, pues se desbocan y conseguir placer o escenarios de placer es muy fácil. Las solas pantallas son escenarios de placer, la adicción a las pantallas. Pero súmale a eso adicción a sustancias alucinógenas que hacen que se libere más dopamina, que en la medida en que va siendo adictivo incluso reemplaza algo que tenemos en nuestro sistema límbico, que es el sistema de las emociones en el cerebro, que se conoce como el circuito dopaminérgico. Y esto engancha, esto atrae. Eso significa que entre más se produce, más se consume, más se genera y termina. Exactamente. Y funciona, Fernando, para todas las adicciones. O sea, ese mismo circuito está activo para quien es adicto al alcohol, a la pornografía, a las redes sociales, al juego, cualquier adicción. Profe, en un niño como el que le disparó al senador Miguel Uribe, ¿hay culpa? ¿Hay una sensación de le hice daño a alguien o es más una condición sociópata? ¿Qué es lo que podríamos explicar alrededor de lo que pasa en la cabeza de él? Mira, Fernando, y la pregunta es bien interesante. Sí, porque nosotros de manera ligera, el cerebro a veces también es ligero, cuando no es maduro en especial. Pero tiende a ser muy dicotómico, es decir, si no es blanco es negro, si no es bueno es malo, si no es azul es rojo, y también hay puntos medios. Por eso uno debe evitar etiquetas. Y una etiqueta muy peligrosa de utilizar es decir que estamos frente a un sociópata o a un psicópata. No, estamos frente a un adolescente infractor que sí, él sabe que lo que hizo no es correcto, él sabe que lo que hizo generó un daño, es posible que sienta culpa, sí, pero si no es bien trabajado, porque con adolescentes, con niños, como tú los llamas, se pueden trabajar cambios de conducta. Contigo, conmigo, a la edad que tenemos, es muchísimo más complejo. Por eso, con personas privadas de la libertad, sí, que ya están condenados a muchos años de prisión por homicidio, por delitos, sobre todo de gran impacto, es muy complicado generar cambios con este tipo de personas a nivel conductual. Muy complicado, porque ya su cerebro está muy cristalizado en lo que hicieron y son muy rígidos en temas de cambio. Pero con un adolescente se puede lograr, pero hay que saberlo trabajar. Por eso no es conveniente colocar la etiqueta de psicópata, porque eso sería como colocarle una carga de por vida, como decirle, ya es así, los psicópatas no cambian y se va a quedar así. Puede que no, ¿sí? Si se trabaja de manera adecuada, si se trabaja con él, si él siente arrepentimiento, siente que por eso mismo no solamente merece un castigo, sino que debe resarcir el daño que hizo a través de lo que en otros países funciona muy bien. Nosotros hemos tratado de emularlo, pero no nos ha funcionado tan bien, porque nos falta de pronto insistir más, tener equipos interdisciplinarios en eso, de la justicia restaurativa o de la justicia terapéutica, pues podría funcionar y haber cambio con este adolescente. Profe, pero ese tema me genera a mí otra inquietud, y es incluso en nuestras redes en Minuto 60 estuvimos hablando sobre el tema, y es en el momento en el que se sabe que él está ahí, digamos, la fiscalía empieza como el proceso, dice no, él no iría a una cárcel y tendría como una especie de pena máxima de 8 años. No estaría en una especie como de hogar o lugar de recuperación, por llamarlo de alguna manera. Pero eso al mismo tiempo genera indignación en unos sectores de la sociedad, pues porque hay una familia que en este momento está en una situación crítica, porque una persona importante está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y lo único que de pronto podría ayudar a hacer llevadera esa situación, pues es la justicia, y sentir que la persona que disparó, con todas las pruebas que se tienen, con los videos que hay, pues parece tener un tratamiento
especial que generaría una duda de si eso es justicia o no. Entonces, la pregunta aquí alrededor de ese tema es cómo lograr entender ese proceso entre lo jurídico, llamémoslo lo etario o lo psicológico, en un proceso en el que la víctima y la familia pues van a tener que encontrarse en algún momento de la reflexión, ¿cierto? En el momento en el que salga una decisión, pues va a pasar algo, ¿sí? ¿Cómo explicarle a la gente qué está pasando en ese momento? Mira, Fernando, entiendo eso y ha sido bastante polémico, pero yo creo que la mejor manera de comprenderlo es que nos pongamos en contexto. Es decir, hay un marco jurídico del cual no nos podemos apartar. Es un joven menor de edad, 14, 15, la edad que tenga, es menor de edad. La ley en Colombia dice que los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos. Ellos tienen un sistema especial, se llama Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. De hecho, se diferencia con esas siglas. SPRA. Y ellos tienen un tratamiento especial. Dentro de esas razones, pues por lo que te he comentado el día de hoy, porque con ellos puede funcionar la justicia restaurativa, la terapéutica y lograr cambios en los jóvenes. Y aunque no hemos tenido muchos casos de éxito, pues los hemos tenido, ¿sí? Nos falta de pronto ahí mejorar. Que sí resulta cuestionable, y lo comparto, el hecho de que la pena máxima sea 8 años, pero eso no es lo único, Fernando, y es que, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que el joven evidentemente tiene 15 años, lo condenan a 8, cuando él cumpla 22, ya la pena se extingue. Sí, o sea, le faltan, o 21 años, le faltan 6 años, y en 6 años él ya no cumplió 8, sino 6. Inclusive no le queda siquiera un antecedente, que es otro tema en el que estamos fallando. Porque ese registro de alguna manera debe ser un elemento que se utilice en caso de reincidencia y que permita ser un agravante en caso de reincidencia. Aquí no se está tomando, es como si hubiera un papel en blanco, ¿sí? Como si volvieran a nacer, ya es mayor de edad, no importa si siendo menor de edad cometió crímenes incluso de tipo serial, muchos, eso no interesa, ya es una tabula rasa a partir de los 18 años y sé que ahí hay que trabajar. Hay que trabajar en verdaderamente generar cambio con estos adolescentes y no abandonarlos, como tú muy bien decías hace un momento, en un sitio de refugio donde de pronto resultan perpetuando la criminalidad, o donde aprenden de pronto otros modus operandi en criminalidad, o donde, como ha ocurrido en esos sitios, a veces también son víctimas de criminalidad. Sí, parece que fueran como abandonados en ese sentido. Ahí tenemos que mejorar. Comparto que hay que redefinir el tema punitivo, pero no todo por volverse punitivo, ¿sí? Nuestro cerebro tiende sí, pena de muerte, cadena perpetua, pero no entendemos el contexto de la legislación. Colombia aún no tiene una legislación que permita siquiera una cadena perpetua. Profe, en ese contexto hay un elemento que vuelve y le da como picante a toda esta reflexión para tratar de entender algunas cosas de lo que pasa. Es un niño en una condición difícil, como usted lo decía ahora, pues con consumo de sustancias, pero la frialdad con la que él se acerca al senador Uribe, empuña el arma y dispara, es pasmosa. Dentro de lo que usted ha podido analizar, usted ve que ahí hay una preparación, a él lo alistaron para poder cumplir con ese objetivo, o fue una persona a la que simplemente engañaron, le dijeron tiene que tomar un arma y disparar. Fernando, hay de ambas cosas y te lo voy a explicar. Es posible que haya recibido un entrenamiento mínimo, sí, previo,
Incluso es posible que le haya quitado la vida a alguien como una forma de probarse, digamos que dentro del submundo criminal del sicario, empieza a haber esa escalada. Entonces sí es posible, sin embargo no estamos hablando de un sicario experto, él no era un sicario experto, pese a que en el momento en que le propina el primer disparo, el primer impacto en la cabeza del senador Uribe Turbay, acierta y tiene bien sujetada el arma. Cuando él huye o trata de huir, en los momentos en que mira y hace esto con el arma, esto no es de alguien que tenga pericia con el arma. Cuando uno recibe entrenamiento con arma, en especial con pistola, sabe que para disparar siempre debe usted tener el arma con las dos manos. Una de ellas sujetando lo que se llama el pateo del arma, precisamente para poder tener tino al momento del disparo. Entonces no se ve en él, no reduce la silueta, que es propio de quien ha sido entrenado en polígonos, en especial en polígonos móviles. Entonces, en polígonos de reacción, no hay pericia como tal en el muchacho como sicario. Entonces es posible que haya tenido un mínimo, sí, que tenga tal vez un antecedente donde le haya quitado la vida a alguien y eso le haya merecido, oiga, usted es el propio que necesitamos para esto. Y sí más se acerca a lo segundo que tú mencionas, o sea, instrumentalizado, que es la tendencia que nos está criminológicamente preocupando, Fernando. Y es que hoy mismo, precisamente, sale una noticia donde otro joven menor de edad le quita la vida en una región de Colombia a un concejal que inclusive estaba en situación de discapacidad, estaba en silla de ruedas, él se acerca, le dispara de manera mortal y huye. Estamos viendo que los jóvenes, precisamente por esas vulnerabilidades que tienen, son instrumentalizados por grupos ilegales, por bandas criminales, para que cometan este tipo de hechos delictivos. Profe, ¿usted cree dentro de lo que ha visto que él, digamos, tal vez no tenía la pericia, como usted lo está explicando, pero él estaba solo, estaba acompañado, sí tenía una estrategia de escape o simplemente lo botaron a que cometiera esta acción pues atroz y lo dejaron a su suerte? ¿Qué es lo que usted ha visto en ese proceso? Fernando, yo sí creo que había evidentemente un plan, sí, y fíjate que cuenta de eso da pues todo lo que el análisis de videos de seguridad, de cámaras de seguridad, le ha permitido ver a la opinión pública últimamente. Sí, había un vehículo, unas personas, el muchacho ingresa en el vehículo, sale después, había una motocicleta, o sea, lo que uno conoce en las estructuras criminales. Sí, detrás de cámara precisamente yo te contaba cómo en estas estructuras criminales cuando instrumentalizan jóvenes en temas de sicariato, hay dentro de esa cadena por lo menos 7 eslabones. El sicario es el último eslabón. Él solamente sabe quién lo contrató, como dijo este muchacho, en una olla cerca a su barrio. Le hizo la propuesta y la noche antes le invitó a tomar licor y tal vez le dio algo de droga alucinógena para motivarlo. Tal vez le dijo cosas como la que le gustan a los jóvenes para descollar, ¿sí? Si usted logra esta vuelta, pues usted va a ganar un estatus y va a ganar mucho más dinero y en fin, cosas que para un cerebro adolescente pues es atractiva, ¿sí? Cuando se incursiona en la criminalidad. Pero esos otros eslabones que uno desde la criminología más o menos promedia 7, pues ellos no saben quién es el determinador, es decir, el autor intelectual. Y es una manera precisamente de proteger a la organización determinadora real o al determinador, si estamos hablando en singular. Y estos son desechables, son jóvenes personas que exponen, ¿sí? Porque ellos no van a tener la capacidad de delatar verdaderamente quién está detrás de todo esto o quiénes.
Entonces este muchacho, yo sí creo que tenía alrededor un plan, que seguramente se lo mencionaron, que no le salió como fue, pero igual no les importa. Es decir, a ellos no les importa si al muchacho lo dieron de baja, lo habían podido matar y no importa. De hecho, lo habían podido exponer a que lo mataran, sí. Si es recogido y sale en la ruta que tienen de escape, igual pueden ultimarlo para no pagarle lo que le habían prometido. Puede haber ahí varios elementos que se conjugan. ¿Por qué? Porque él no es una persona que tenga el conocimiento pleno de qué es todo lo que está tras bambalinas. Por eso para ellos no es tan importante. O sea que esa puede ser una de las razones por las que, como hablamos ahorita, los jóvenes están, y aquí en Colombia hemos tenido ya varios casos de jóvenes que son sicarios y que terminan siendo utilizados por esas organizaciones criminales, ¿cierto? Se mezclaría la condición de la persona, se mezclaría el marco jurídico. ¿Qué más podría estar ahí para explicar por qué están metiendo a los jóvenes en todo este proceso? Tú has mencionado lo principal, ¿no? Factores de riesgo, ¿sí? Pues esto no van a buscar al joven más juicioso, ni de familia funcional, no. Buscan al que tiene problemas, al de familia disfuncional, desestructurada, al consumidor, y si no es consumidor lo vuelven consumidor. Al muchacho de pronto que muestre que es más arriesgado, más impulsivo, precisamente por esa condición neurológica que aún tiene. Adicionalmente, pues el marco legal que favorece, pudiéramos decirlo, algo de impunidad, ¿sí? Que sea ese eslabón, como yo te comentaba hace un momento, pues también porque es un muchacho que no va a conocer verdaderamente quién está detrás de todo esto y que en el momento si lo capturan, pues no le va a ofrecer riesgo a la organización criminal como tal. Si lo dan de baja, pues no va a importar, ¿sí? Entonces todos esos elementos, fíjate cómo están siendo atractivos para la organización criminal. Es muy diferente si contrataran a un sicario profesional, tal vez de tu edad, de la mía, con un recorrido, alguien que evidentemente va a cobrar mucho dinero porque sabe que ese es un objetivo de valor, así lo llaman. Como el sicario que ha matado a los esmeralderos. Exactamente. Incluso, ahí ni siquiera, Fernando, estamos hablando de un sicario, estamos hablando de un francotirador. Y un francotirador es alguien supremamente especializado, o sea, eso tú no lo haces yendo a la finca y probando con un rifle, con una escopeta, no, esto es alguien que se forma en años, que tiene un entrenamiento específico, un armamento específico, en fin, hay unas condiciones que valen, que en el mercado negro valen muchísimo dinero, ¿sí? Se presume que un trabajo de esos costó entre $500,000 y $1 millón, por lo menos, para hacer un trabajo de esos. Acá es un muchacho al que le ofrecen unos cuantos millones, que para él es mucho, ¿sí? Fíjense cómo él cuando es detenido, es reducido, ¿sí? Él dice, lo hice por plata y lo hice por mi familia, por la necesidad. Se aprovechan de esa necesidad, ¿sí? Era algo muy similar a lo que en épocas anteriores hacían los famosos carteles, ¿no? Lo que hizo Pablo Escobar con los carteles. Eran jóvenes muchachos, no eran tanto menores de edad, pero sí rodeaban los 18 o 19 años, a quienes convencían que precisamente ganaban dinero fácil y podían sacar adelante a su mamá específicamente, a su familia. Estamos manejando ese mismo contexto. Profe, para cerrar, ¿usted cree que detrás de este atentado hay una organización criminal poderosa? ¿Cree que hay, pues se ha hablado de dudas de la estructura de seguridad del senador, y en Colombia hemos tenido historias donde esos esquemas de seguridad terminan vinculados? ¿Usted cree que aquí hay algo mucho más profundo, más poderoso detrás de este atentado? Sí, sí lo creo, sin duda. Y en relación con el esquema de seguridad del senador, pues fíjate que en realidad él no tenía un esquema de seguridad como tal. Quienes sabemos algo en el tema de protección, pues sabemos que un anillo de seguridad, un primer anillo, es un anillo
de modelo diamante. ¿Qué significa diamante? Que debe tener por lo menos 5 unidades, las que manejan todos los 4 costados y una que va al frente muy al lado, muy pegada al protegido. Aquí no había nada de eso, solamente habían 2 unidades de protección insuficientes para poder garantizar precisamente la seguridad del senador. Ahí hay fallas y eso es también susceptible de analizar. Profesor, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Minuto 60. Muy ilustrativo, obviamente también muy preocupante, pero pues acá lo esperaremos para poder entender muchas de las cosas que pasan tristemente en el país. Así que gracias por habernos acompañado. A usted, Fernando, por la invitación y acá estaremos si me vuelven a invitar. Claro que sí. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos muy atentos de todo lo que esté pasando con el senador Miguel Uribe. Soy Fernando Rojas Parra y esto es Minuto 60, un infinito de información.